El día de hoy vamos a ver el método de factorización. Este nos sirve para saber si una ecuación diferencial es separable o no. ¿Cómo saber si son separables las ecuaciones diferenciales? Primero vamos a ver una ecuación básica sencilla que sí es separable. Es separable por el método de factorización, pero es bastante fácil de sacar un factor común o alguna factorización. Y luego ese mismo ejemplo lo vamos a ver, pero con el método de factorización. Bueno, aquí tenemos la ecuación, que es y' es igual a x al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado. Si nosotros queremos separarla o resolverla, podríamos ver que lo primero que tenemos que hacer es escribirla de esta forma. dy sobre dx es igual a x al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado. Luego tenemos que despejar y para tener la siguiente forma. dy es igual a x al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado, todo eso multiplicando por el de x. Luego allá podemos obtener un factor común que sería dy, y sacamos el factor común x al cuadrado porque este término y este término tiene x al cuadrado, entonces sacamos factor común x al cuadrado multiplicado por 1 más y al cuadrado. Si se dan cuenta, x al cuadrado por 1 es x al cuadrado y x al cuadrado por y al cuadrado sería x al cuadrado y al cuadrado. Todo eso multiplicado por dx. Ahora sí, podemos pasar todo el paréntesis que está a la mano derecha a dividir al lado izquierdo de la ecuación y obtenemos que dy dividido 1 más y al cuadrado es igual a x al cuadrado por dx. Esta ecuación es separable y es bastante fácil porque tenemos una forma de escribir términos en relación de y en relación de x separados por algún método de factor común, por ejemplo. Pero muchas veces nos encontramos con ecuaciones diferenciales que no es fácil obtener un factor común o que no es fácil sacar alguna factorización. Entonces necesitamos utilizar un método que funcione siempre, aunque no tenga factor común, aunque no tenga un factor, una factorización conocida. Para eso vamos a resolver este mismo ejercicio, solo que con el método de factorización, que es un poco más difícil que este método, pero funciona para cualquier ecuación separable. Y si no es separable, el mismo método nos indica que no se puede separar y que no se puede resolver por medio de una ecuación separable, una ecuación diferencial separable. Muy bien, vamos a ver el método. El método se llama método de factorización. Los pasos del método son 3. El primero es encontrar x0, y0. Este paso al principio se siente un poco difícil o complicado porque no entendemos por qué 0 o por qué y0 o por qué x0. Al final se van a dar cuenta que simplemente es mostrar la ecuación de forma de que x sea 0 y y sea 0 o cualquier otro número, no necesariamente tiene que ser 0, pero cuando resolvemos la ecuación tiene que ser diferente a 0 el valor. Este puede agarrar cualquier valor, x puede agarrar cualquier valor, como 1, 2, cualquier valor, y igual puede agarrar cualquier valor, y dependiendo de esos valores, tiene que ser diferente a 0 la función. Algo muy importante es que podemos encontrar muchos valores que hagan diferente a 0 el resultado, y cualquiera nos va a funcionar. Luego el segundo paso, vamos a ver primero todos los pasos y luego hacemos el ejemplo. Vamos a calcular
en el segundo paso, f de x0, o sea, cuando x vale 0, y y, pues va a valer y, multiplicado por f de x por y0, o sea, cuando y vale 0, y x, pues simplemente vamos a dejarlo el valor de x. Esto me sirve muchas veces para poder separar x y y. Esto es el paso importante del método de factorización. Luego hay que unirlo todo. Para eso utilizamos la siguiente ecuación. No quiero que se pierdan en esta ecuación, que aunque se mire un poco larga, no tiene mayor complicación. Dice f de x0 y0. Noten que ese sería el primer paso. F de x0 y0 es el primer paso. Es el valor que nos va a dar acá, que tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0. Luego multiplicado por f de xy. F de xy es en realidad la ecuación original. Muy importante, la ecuación original que vemos al inicio, o sea, el problema. Luego, f de x0 y por f de x y0. Si se dan cuenta, es el paso 2. Exactamente es el paso 2. Entonces, la ecuación que tengamos en este paso 2 va a ser la ecuación que tengamos a la derecha de la ecuación. A la izquierda vamos a tener el valor del paso 1, el que obtengamos en el paso 1, multiplicado por la ecuación original, o sea, d de x, d de y, o y', que sería exactamente lo mismo. Para eso vamos a empezar con el ejercicio y vamos a empezar con el paso número 1, que sería encontrar x0, y0, tal que f de x0 y y0 sea diferente a 0. ¿De qué se trata? Ya tengo aquí el ejercicio que copiamos, que vimos en el último ejercicio que hicimos, y ya lo tengo escrito con dx, dy, de dx, perdón. Ahora, si se dan cuenta, ahora coloqué por acá f de x, y, porque necesito encontrar el valor de x y el valor de y, que a la hora de sustituir esos valores en esta ecuación, que es la ecuación original, obtengamos un valor diferente a 0. Es bastante fácil. Yo no puedo utilizar el 0 y el 0 en x y y respectivamente, porque x al 0 y y0 me darían el siguiente resultado: 0 al cuadrado, 0, más 0 al cuadrado por 0 al cuadrado es 0, más 0 me daría 0, y eso es lo que tenemos que evitar. Cualquier otro número deberíamos de probarlo y que me dé cualquier otro que no sea 0. Entonces yo lo probé ya con 1, es bastante fácil. Entonces a x le vamos a colocar 1 y a y le vamos a colocar 1, y entonces ahí me va a salir algo diferente de 0. Es bastante intuitivo utilizar el 1 porque es uno de los números más fáciles de operar. Entonces, si f de x es 1 y y es 1, entonces decimos que 1 al cuadrado, porque x al cuadrado, más 1 al cuadrado, más por 1 al cuadrado, que sería aquí 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, sería 1, más 1 al cuadrado, que sería 1, entonces en este caso tenemos 2. Este dato es muy importante que no lo memoricemos, porque es el dato que vamos a utilizar más adelante en el paso 3. Muy bien, entonces lo vamos a dejar aquí escrito este 2. Este 2 es f de x0 y 0. En este caso ya sabemos que es f de x1 y1. Pero lo llamamos f de x0 y 0 porque así es comúnmente que se utiliza en el método de factorización. Ahora vamos con el paso número 2. Vamos a calcular f de x0 y por f de x por y0. Pero recuérdense, f de x0 dijimos que era 1 y f de y0 dijimos que era 1. Entonces yo coloco acá f de 1 de y por y multiplicado por f de x y y1. En esta primera parte
busco todo donde está X y en vez de X coloco 1. Y donde está Y, coloco simplemente Y de la ecuación original. Esta sería la ecuación original o simplemente esta. Bueno, entonces sería esto. Tenemos donde está X, colocamos 0. X al cuadrado, pues 1 que diga. Y sería 1 al cuadrado. Más X al cuadrado, entonces sería más 1 al cuadrado. Multiplicado por Y al cuadrado. Como estamos utilizando simplemente Y, entonces Y al cuadrado. Misma historia con la segunda parte, multiplicado por f de x, y1. Este y1 sería entonces todo donde está x, colocamos x, y todo donde está y, colocamos 1. Todo esto multiplicando a esto, entonces sería x al cuadrado más x al cuadrado, y en vez de la y, pues colocamos el 1. Ya sabemos que 1 con 1 no nos da 0. Muy bien. Si resolvemos esta multiplicación que está acá, nos vamos a dar cuenta que en el primer paréntesis tengo acá x al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y al cuadrado. Esto me daría como resultado 1 más y al cuadrado, porque este 1 al cuadrado pues termina siendo 1 por y al cuadrado y al cuadrado. En el segundo paréntesis está un poco más fácil. Tenemos x al cuadrado más x al cuadrado por 1 al cuadrado. Este 1 al cuadrado multiplica al tengo al x al cuadrado, entonces tendría una x al cuadrado más otra x al cuadrado, pues tengo 2x al cuadrado. Entonces noten esta ecuación, esta es la ecuación que obtenemos en el paso número 2. Esto nos va a servir porque miren que f de x0 y0 por f de x y0 es el paso que tenemos que utilizar acá. Es ese dato que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ese es lo que calculamos en el segundo paso. Ahora vamos a obtener el tercer paso. El tercer paso es f de x0 por y0. Este dato, si se dan cuenta, lo obtuvimos en el primer punto. O sea, el dato que no tiene que ser 0 en nuestro ejemplo es el número 2. Muy bien, escribo el 2. Todo esto multiplicado por f de xy. Yo podría utilizar esta ecuación, pero no la voy a utilizar porque voy a dejarlo solo escrito, f de xy. Entonces lo multiplico f de xy. Todo esto es igual a f de x0 y por f de x y0. En este caso noten que este es el dato que obtuvimos en el segundo paso, que es esta ecuación. O sea que esto va a ser igual a esto. Muy bien, ya tengo aquí escrito entonces todo esto. Ahora necesitamos simplificar o mejorar esto de alguna manera. Y voy a escribir de otra manera esta parte derecha de la ecuación para que me quede de la siguiente manera. 2 por f de x y es igual a, miren, le cambié el orden nada más para que sea más fácil de escribir, 2x al cuadrado multiplicado por 1 más y al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, vamos a pasar este 2 a dividir y obtenemos la siguiente ecuación. F de x y igual a 2x al cuadrado multiplicado por 1 más y al cuadrado, y todo eso dividido dentro de 2. Si se dan cuenta, tenemos este 2 arriba multiplicando a toda la ecuación y este 2 abajo que podemos cancelarlos. Entonces a la hora de cancelarlos nos quedaría la siguiente manera. F de xy es igual a x al cuadrado multiplicado por 1 más y al cuadrado. Entonces, si esto nosotros convertimos f de x y a d de xy, si se recuerdan, de y x que diga, si se recuerdan, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos esta
ecuación diferencial que podemos separar ahora pasando todo, despejando las x hacia un lado, las y hacia el otro lado, y simplemente tendríamos la siguiente ecuación. d de y se queda ahí mismo, pero d de x pasa a multiplicar y el paréntesis que tiene una y pasa a dividir. Entonces tendría la respuesta: d de y dividido 1 más y al cuadrado es igual a x al cuadrado por d de x. Si se dan cuenta, aquí ya está separada la ecuación diferencial, y si se dan cuenta nos dio exactamente el mismo resultado que en el ejercicio cuando lo hicimos por el otro método, pero este es mucho más fácil utilizando el otro método porque si tiene un caso de factorización que era factor común. Si se dan cuenta, vamos a regresar, noten, es exactamente el mismo resultado. Entonces, esta es una forma de cómo resolver con el método de factorización ecuaciones diferenciales que no son fáciles de factorizar. En el siguiente video estaré explicando una ecuación un poco más compleja, siempre con este método de factorización. Gracias por su atención y siempre, si quieren apoyarme, les agradecería su manita arriba en el video y seguir mi canal El Profe Cajas. Muchas gracias.